Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Isabel de Borbón. Ella fue una infanta española que se acabaría convirtiendo en la primera reina consorte de las dos Sicilias. Pero pese a tener una vida marcada por el transcurso de las guerras napoleónicas y no ser del todo bien aceptada dentro de la corte napolitana, ella destacó por ser una mujer tranquila y familiar que logró llevar una buena vida en tiempos complicados. Esta biografía es realizada por petición de María Zaragoza, Alba Pertegal, Teresa Ramírez, Dani, William Morales y Juan Daniel Pósito. María Isabel Antonia Josefa Ana Teresa Felipina de Borbón y de Borbón nació el 6 de julio de 1789 en el Palacio Real de Madrid, en España. Fue hija del rey Carlos IV de España y de la esposa de este, la reina María Luisa de Parma. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo María Isabel la penúltima de sus vástagos. El nacimiento de esta infanta coincidió con la subida al poder del favorito real, Manuel Godoy. Por esa razón surgieron una serie de rumores que decían que María Isabel no era realmente hija biológica del rey Carlos IV de España, sino del nuevo favorito real. Es más, se dice que la niña se parecía bastante a Godoy, algo que alimentaría aún más los rumores sobre su supuesta paternidad. La infanta creció en la corte española, coincidiendo su infancia con el desarrollo de la Revolución Francesa, que supuso la caída de la monarquía francesa. Aparte de que para entonces empezaron ya a surgir una serie de crisis dentro de la corona española, debido a que su padre, el rey Carlos IV, era considerado como un monarca débil y poco inteligente, que estaba completamente dominado por su esposa, la reina María Luisa de Parma, y por el primer ministro Manuel Godoy. Al igual que muchos de sus hermanos, María Isabel apenas recibió atenciones por parte de sus padres los reyes, aparte de que tuvo una educación un tanto pésima en comparación con otras princesas de su misma posición y época, convirtiéndose en una niña un tanto malcriada e inculta. Pese a ser la hija menor de los monarcas españoles, sus padres pronto empezaron a buscarla un buen casamiento pese a su corta edad. Incluso en el año 1801 se ofreció la mano de la infanta a Napoleón Bonaparte, ya que a este le habían aconsejado de que abandonase a su esposa, Josefina de Beauharnais, para casarse con alguna princesa de buen linaje. Pero tal propuesta sería rechazada por Napoleón, debido a que para entonces seguía muy enamorado de su amada Josefina y no consideraba a los Borbones españoles como una familia interesante con la cual emparentarse. Es más, cuando escuchó aquella propuesta matrimonial por parte de la corona española, Napoleón pronunció esta frase: «Si tuviera que volver a casarme, no buscaría a mis descendientes en una casa en ruinas». Tras ser rechazada por Napoleón Bonaparte, su madre, la reina María Luisa de Parma, se mostraría realmente desesperada por encontrar una corona para la menor de sus hijas, intentando así comprometerla con el príncipe heredero Francisco de Nápoles y de Sicilia, el cual portaba en ese momento el título de duque de Calabria. La reina María Luisa enseguida envió una propuesta matrimonial a dicho príncipe heredero, pese a que éste aún se encontraba casado con su primera esposa, la archiduquesa María Clementina de Austria, la cual era una princesa muy enfermiza que había quedado muy debilitada tras haber experimentado un segundo parto.
La corona española envió una serie de emisarios para negociar un doble enlace real, negociándose el futuro casamiento del hermano mayor de María Isabel, el príncipe de Asturias Fernando, con la princesa María Antonia de Nápoles, además de establecerse un posible compromiso entre la infanta y el príncipe Francisco, pese a que aún se encontraba con vida la esposa de este, la archiduquesa María Clementina, la cual acabaría falleciendo unos meses después de iniciarse estas negociaciones matrimoniales, algo que permitió a María Isabel el poder quedar comprometida oficialmente con el príncipe heredero Francisco en la primavera de 1802. El 6 de julio de 1802 se celebró la boda por poderes entre María Isabel y el príncipe Francisco en la ciudad de Madrid. Tras celebrarse esta ceremonia, la familia real española viajó hasta la ciudad de Barcelona, lugar donde se celebraría de manera oficial aquel doble enlace real, casándose así la infanta con su prometido Francisco el 4 de octubre de aquel mismo año, mientras que su hermano, el príncipe de Asturias Fernando, se casaría con la princesa María Antonia de Nápoles, teniendo para entonces María Isabel tan solo 13 años de edad en el momento de la unión, mientras que su prometido tenía 25. Durante una semana se celebró una serie de festejos en la ciudad de Barcelona en honor a los recién casados. Después, el 12 de octubre, la infanta se embarcó hacia la ciudad de Nápoles junto a su marido Francisco. Cuando María Isabel llegó a la corte napolitana, ésta no sería bien recibida ni por la nobleza del lugar ni por su suegra, la reina María Carolina de Austria, quien describiría a su nuera como una muchacha poco agraciada, maleducada, inculta y demasiado infantil. María Isabel sería descrita a su llegada a la corte napolitana como una princesa de baja estatura y redonda como una pelota, un aspecto que parecía desagradar bastante a su suegra. Incluso la reina María Carolina llegó a asegurar que la infanta española era una muchacha que estaba completamente vacía por dentro y que no mostraba ni curiosidad ni interés por las cosas que la rodeaban. Además de resaltar que la muchacha sonreía de una manera bastante bobalicona, de manera continua y sin motivo aparente, ya estuviese triste o feliz, algo que le daba un aire de ser una persona poco inteligente. María Isabel sería considerada como una de las hijas menos agraciadas de los monarcas españoles, aunque su suegra, María Carolina, sí llegó a decir que la infanta poseía un rostro hermoso y fresco, que no era habitual encontrarlo dentro de las casas reales, asegurando que no se parecía para nada a otros descendientes de la familia Borbón. En un principio, su marido Francisco consideró a María Isabel como demasiado infantil para él, además de verla como una muchacha carente de personalidad y de energía. Pero aún así, el matrimonio acabaría siendo feliz y bien avenido. Según contaron algunos enviados españoles, la nueva duquesa consorte de Calabria acabaría siendo feliz en la ciudad de Nápoles, pese a no ser en un principio bien recibida ni por su suegra ni por la nobleza napolitana, disfrutando a la infanta durante su estancia en Nápoles de bailes y de distintos festejos celebrados en su honor, además de que solía acudir bastante a menudo al teatro. Pese a que su relación con su suegra no empezó con buen pie a su llegada a Nápoles, María Isabel era una muchacha inofensiva y sin ambición alguna. Por esta razón, la reina María Carolina acabaría aceptándola como nuera, aunque no llegarían a tener demasiada relación entre ellas, al ser considerada por su suegra como una princesa simplona, ignorante y sin sentido alguno.
2 años después de haberse celebrado su boda con el príncipe Francisco, María Isabel alumbró a su primera hija, teniendo para entonces ella tan solo 15 años de edad cuando se produjo tal alumbramiento. Nació en el año 1804 una niña que se llamó Luisa Carlota, la cual acabaría siendo infanta de España. El nacimiento de esta niña fue recibido de una forma un tanto agridulce dentro de la corte napolitana y por la familia de su marido, especialmente por parte de su suegra, la reina María Carolina, debido a que a su marido Francisco le quedaba con vida una hija de su primer matrimonio, la princesa María Carolina. Por esta razón, todos esperaban la llegada del ansiado hijo varón. Los primeros años de María Isabel en la corte napolitana se verían seriamente afectados por las guerras napoleónicas, siendo la ciudad de Nápoles ocupada en el año 1806 por las fuerzas de Napoleón Bonaparte, algo que obligó a la familia real napolitana el tener que abandonar dicha ciudad para huir de la ocupación francesa, instalándose así en la ciudad de Palermo, en Sicilia. La princesa se encontraba embarazada por segunda vez cuando tuvo que abandonar precipitadamente la ciudad de Nápoles junto a la familia de su esposo, alumbrando así en tierras sicilianas a una segunda hija que se llamó María Cristina, la cual llegaría a ser reina consorte de España al casarse con su tío, el rey Fernando VII, y fue la madre de la reina Isabel II de España. La ocupación francesa ocasionó que su suegro, el rey Fernando IV de Nápoles, perdiese dicha corona, la cual pasaría a José Bonaparte, que era el hermano mayor de Napoleón, y posteriormente pasaría al general Joaquín Murat. Pese a que la familia real napolitana perdió la corona ante los franceses, siguieron disfrutando de una buena posición en tierras sicilianas, donde su suegro seguiría ejerciendo como rey bajo el nombre de Fernando III de Sicilia. Pese a los intentos de los franceses por conquistar Sicilia, la familia real llevaría una vida más bien tranquila. Es más, su suegro se retiró de la vida pública y dejó todo el peso de la gobernación sobre su hijo, el príncipe Francisco, el cual se convirtió en el regente del reino de Sicilia en aquellos momentos tan delicados. Mientras su marido hacía frente a la amenaza francesa y a la nobleza siciliana, que no veía con buenos ojos las subidas de impuestos, María Isabel iría trayendo más hijos al mundo. En el año 1810 nació el ansiado heredero varón, el príncipe Fernando, quien se convertiría en rey de las dos Sicilias bajo el nombre de Fernando II. En el año 1811 nació Carlos Fernando, quien fue príncipe de Capua y acabaría contrayendo un matrimonio morganático. En el año 1813 nació Leopoldo, que llegaría a ser conde de Siracusa, y en el año 1814 nació María Antonieta, quien llegó a ser gran duquesa consorte de Toscana. En el año 1815, su suegro, el rey Fernando III de Sicilia, regresó a Nápoles gracias a la ayuda de las fuerzas austriacas, algo que le permitió el poder recuperar la corona napolitana y unir ambos reinos en uno solo, surgiendo así el reino de las dos Sicilias, asumiendo su suegro el nombre de Fernando I de las dos Sicilias. Pese a que su suegro había recuperado el trono napolitano, María Isabel permaneció en Sicilia junto a su marido Francisco y apenas visitaban la ciudad de Nápoles. Pese a que los príncipes tomaron distancia con la familia de su esposo,
Se sabe que María Isabel siempre fue una mujer muy familiar, que mantuvo en todo momento el contacto con su propia familia, especialmente con sus padres los reyes Carlos IV de España y María Luisa de Parma. Es más, cuando estos perdieron la corona española frente a Napoleón y se exiliaron en la ciudad de Roma, María Isabel visitó dicha ciudad y permaneció unos meses junto a sus progenitores, estando incluso presente cuando su madre falleció en el año 1819. Mientras todo esto iba ocurriendo, la princesa alumbró a 2 hijos más. En el año 1816 nació Antonio Pascual, el cual fue conde de Lecce, y en el año 1818 nació María Amalia, que fue infanta de España y de Portugal. En el año 1820, los duques de Calabria se instalaron definitivamente en la ciudad de Nápoles, volviéndose a participar de forma continuada en la corte napolitana, la cual estaba dominada por los austriacos, estando para entonces la princesa de nuevo embarazada, alumbrando aquel mismo año a una niña que se llamó María Carolina, la cual fue condesa consorte de Montemolín. En el año 1822 nació Teresa Cristina, que fue emperatriz consorte de Brasil, y en el año 1824 nació Luis, que fue conde de Aquila. En el año 1825, su suegro, el rey Fernando I de las 2 Sicilias, falleció, convirtiéndose así su marido, el príncipe Francisco, en el nuevo rey de dicho reino, bajo el nombre de Francisco I. Pese a convertirse su marido en el nuevo gobernante de las 2 Sicilias, este prefería dedicar su día a día a una de sus grandes pasiones, la agricultura, dejando así el peso de la gobernación en manos de sus ministros, debido a que María Isabel no tenía ningún tipo de ambición política y no mostró nunca interés por los asuntos de la gobernación, dedicándose únicamente a su familia y en buscar buenos casamientos para sus hijas. Pese a que la nueva reina no era del todo bien aceptada por la corte napolitana, al ser descrita como demasiado infantil, frívola y distante con la nobleza, ella en cambio sí sería bastante apreciada por el pueblo, quienes la verían como una reina generosa, sencilla, familiar y de buen corazón, llegando a ser incluso más popular que su propio marido. En el año 1827, María Isabel alumbra el último hijo que los monarcas tuvieron en común, naciendo así Francisco de Paula, quien llegaría a ser conde de Trapani. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. María Isabel siempre había tenido cierto sobrepeso, pero sus continuos embarazos y partos ocasionaron que llegase a sufrir de un gran sobrepeso que le afectaba su movilidad. Aún así, se dice que siempre fue una mujer muy coqueta, a la que le gustaba estar muy bien arreglada y llevar una vida un tanto activa, disfrutando de los bailes, de los banquetes y de distintos festejos, además de acudir muy a menudo al teatro, que sería uno de sus pasatiempos favoritos. Se sabe que María Isabel fue una madre atenta que se preocupó mucho por sus vástagos, especialmente por el destino de sus hijas, dedicándose así a buscarlas buenos casamientos. La reina sentía una gran debilidad hacia su segunda hija, la princesa María Cristina. Por esta razón, intentó buscarle el mejor casamiento posible, con la ayuda de su hija mayor, la princesa Luisa Carlota, quien se había convertido en infanta de España tras casarse con su tío, el infante Francisco de Paula. Gracias a la ayuda de su hija mayor, la princesa María Cristina se acabaría convirtiendo en la cuarta esposa de su tío
el rey Fernando VII de España, en el año 1829. Con motivo del casamiento de su hija, María Isabel logró convencer a su enfermizo marido para visitar juntos tierras españolas, debido a que para entonces su esposo sufría de una grave gota y había envejecido muchísimo en muy poco tiempo, aventurándose así en un largo viaje por tierra, pese al pésimo estado de salud de su marido. Durante este viaje hacia España, los monarcas visitaron la ciudad de Roma, donde se reunieron con el Papa Pío VIII. Posteriormente, cuando llegaron a tierras francesas, fueron recibidos por su hijastra, la princesa María Carolina, quien se había convertido en duquesa consorte de Berry, la cual se mostraría muy feliz de reencontrarse con su padre y con su madrastra tras años sin verse. Tras asistir a la boda entre su hija la princesa María Cristina y el rey Fernando VII de España, los monarcas decidieron regresar a Nápoles, iniciando así un nuevo y largo viaje por tierra, llegando a tierras napolitanas en el verano de 1830. Pero aquel viaje de regreso afectó mucho a su enfermizo esposo, quien se deterioró mucho en cuestión de poco tiempo, falleciendo así el 8 de noviembre de dicho año. Al morir su marido, su hijo mayor, el príncipe Fernando, se convirtió en el nuevo rey de las dos Sicilias, bajo el nombre de Fernando II, pero la relación entre madre e hijo siempre había sido un tanto distante y fría, debido a que María Isabel había mostrado siempre su preferencia hacia su segundo hijo varón, el príncipe Carlos Fernando. La mala relación entre ellos aumentó nada más convertirse Fernando en el nuevo rey de las dos Sicilias, debido a que surgió una conspiración por parte de algunos miembros del bando liberal, que consistía en apartar a Fernando de la corona por algunos años y poner a su madre como la regente del reino. Pero este complot acabaría siendo descubierto rápidamente por el nuevo monarca. Tras quedar viuda, María Isabel empezó a experimentar cierta libertad que nunca antes había disfrutado dentro de la corte napolitana, al haber sido una mujer casada y entregada a su familia. Ella tenía por aquel entonces 41 años de edad y aún se sentía llena de vitalidad pese al gran sobrepeso que padecía, rodeándose así de una serie de admiradores que coqueteaban continuamente con ella. Incluso se dice que llegó a tener una serie de amantes. Sintió una gran debilidad hacia los funcionarios de la corte, que eran más jóvenes que ella y que destacaban por ser hombres bastante apuestos y de cuerpos atléticos. El hecho de que la reina viuda empezase a tener amantes y admiradores dentro de la corte napolitana afectó aún más a la relación que María Isabel mantenía con su hijo, el rey Fernando II, el cual se mostraba muy afectado por los rumores que circulaban dentro de la corte sobre los romances que estaba viviendo su propia madre. Pero finalmente, gracias a la mediación de su nuera, la reina María Cristina de Saboya, madre e hijo lograron reconciliarse con el tiempo. María Isabel volvió a tener un nuevo encontronazo con su hijo el rey en el año 1836, debido a que su hijo favorito, el príncipe Carlos Fernando, había contraído un matrimonio morganático, algo que hizo enfadar muchísimo al rey Fernando II. La reina viuda intentó mediar entre sus dos vástagos, pero finalmente Carlos Fernando acabaría viéndose obligado a exiliarse en Inglaterra, algo que fue sumamente doloroso para la madre de ambos. María Isabel guarda un aparente luto a su fallecido marido por casi 9 años, pese a tener durante todo ese tiempo una serie de amantes,
aunque la relación que más se destaca es la que mantuvo con el barón Peter von Schmucker, un apuesto oficial austriaco que era más joven que ella y estaba casado. La reina viuda se mostraría realmente encaprichada de su amante, pero su relación fue un tanto turbulenta y tóxica. Es más, María Isabel estaba dispuesta a casarse con él en cuanto el barón se quedó viudo de su esposa en el año 1837, algo que habría ocasionado un gran escándalo en la época. Pero aquellos planes de boda finalmente se fueron al traste, debido a que su amante pronto demostró ser un hombre muy ambicioso, que solo mantenía una relación con la reina viuda por pura ambición y para conseguir algo de poder, algo que fue muy decepcionante para María Isabel, quien vivió un gran desengaño amoroso. Es más, cuando intentó romper esta relación, su amante empezó a hacerla todo tipo de chantaje y a acosarla para que regresase con él. Por esta razón, la reina viuda se vería obligada a acudir hasta su propio hijo, el rey, y rogarle que expulsase a su amante de Nápoles, librándose así de aquel ambicioso oficial austriaco. Tras aquel gran desengaño amoroso, María Isabel le comentó a su hijo de que quería abandonar la viudez y volver a casarse. Por esta razón, el rey Fernando II le entregó una lista de candidatos a su progenitora, la cual estaría formada por una serie de jóvenes y apuestos nobles napolitanos. Pese a que en un principio eligió a varios de ellos, estos candidatos se negaron a casarse con la reina viuda, que era bastante mayor que ellos y bastante corpulenta. Así que finalmente se acabaría comprometiendo con el tercer candidato, el conde Francesco del Balzo, un apuesto teniente napolitano que descendía de una familia noble empobrecida y venida a menos, aceptando el conde tal casamiento solo para que su familia pudiese mejorar tanto económicamente como socialmente, celebrándose esta boda el 15 de enero de 1839. Para entonces, ella tenía 50 años de edad en el momento de la unión, y él 34. Los recién casados se instalaron en el palacio de Capodimonte, lugar donde la reina viuda llevaría una vida tranquila como mujer casada, aunque seguiría bastante presente en la vida de sus hijos menores. En el año 1843, María Isabel recibió la fatal noticia de que su hijo, Antonio Pascual, había intentado seducir a una mujer casada, pero tuvo la mala suerte de que fue descubierto por el marido celoso de ésta, y el príncipe acabaría siendo asesinado a palos, siendo este asesinato ocultado por la familia real napolitana para evitar un escándalo. En aquel mismo año, la reina viuda tuvo que ver cómo sus dos hijos, Teresa Cristina y Luis, partían hacia tierras brasileñas, siendo esta despedida demasiado dolorosa para ella. Durante sus últimos años de vida, María Isabel se vería afectada por su gran sobrepeso, que le impedía moverse con normalidad y que le provocaría una serie de problemas de salud, falleciendo finalmente el 13 de septiembre de 1848 a los 59 años de edad en el Palacio Real de Portici, en Nápoles, siendo su muerte muy sentida por sus súbditos, debido a que la reina viuda siempre había sido muy popular entre el pueblo napolitano. 9 años después de haberse producido su fallecimiento, su marido Francesco se casó en segundas nupcias con la noble Julia Carignani, con quien llegaría a tener 2 hijos. Los restos mortales de María Isabel descansan en la Basílica de Santa Clara de Nápoles, en Italia.
María Isabel fue una mujer sin ambición alguna, a diferencia de su madre, la reina María Luisa de Parma, quien sería muy conocida por ser ambiciosa y conspiradora, que solo quería interferir en la política de la época a través de la figura de su marido el rey. Pero pese a ser madre e hija tan distintas en los asuntos políticos y en la gobernación, sí se llegaron a parecer bastante en una cosa. A ambas le gustaban los hombres apuestos, atléticos y más jóvenes que ellas, encaprichándose rápidamente de estos hombres. Tal vez María Isabel no fuese hija biológica de Carlos IV de España, como decían los rumores de la época, y fuese realmente hija de Manuel Godoy, debido a que la fecha en la que fue concebida coincide con la meteórica subida al poder de Godoy, con quien se dice que guardaba cierto parecido. Aunque sí es cierto de que María Isabel guardaba ciertos rasgos con Carlos IV, siendo considerada como bobalicona y simplona, siendo este rey descrito también de esta manera en ciertas ocasiones. María Isabel logró llevar una vida tranquila pese a todas las malas situaciones que le tocó vivir como duquesa de Calabria y posteriormente como reina consorte de las dos Sicilias, siendo una reina bastante querida por su pueblo, al ser vista como generosa, bondadosa y bastante familiar, un rasgo que parecía simpatizar bastante al pueblo napolitano. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Isabel de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras consortes que, como María Isabel, no fueron bien aceptadas por sus suegras cuando se casaron con sus respectivos esposos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.